Leemos en la primera carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 15, algo importante, muy importante, siempre. Algo muy importante siempre que se lee la Biblia. Romanos, gracias. Romanos capítulo 15, versículo 4. ¿Qué dice? ¿Qué es tan importante cada vez que se lee la Biblia? Pues dice, todas las cosas que se escribieron en el pasado se escribieron para nuestra enseñanza, con el fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras. Importante, ¿verdad? Pues con este pensamiento y con esta idea vamos a adentrarnos en un territorio bíblico, que cuanto menos es poco conocido, por mucha gente totalmente desconocido o malentendido también. Suele ser malentendido. Este territorio, los judíos lo llamaban, entre comillas, los judíos lo llamaban el libro de los 12, porque todos ellos cabían en un solo rollo. Sabéis que en esa época no se escribía en un libro, sino en un rollo que se desenrollaba, y que tampoco podía ser muy largo porque entonces era muy aparatoso, no se podía manejar bien. Pues esos 12 libros, llamados por los judíos el libro de los 12, cabía en un solo rollo. Los cristianos lo llamamos profetas menores. Ya os va sonando, ¿verdad? De lo que empiezo a hablar. Y no se llama profetas menores porque sea de poca importancia. Esto es un dato importante, no es un dato menor, sino por la brevedad. Porque el mayor de ellos, que tiene 14 capítulos, pero que es la excepción, porque la media son 4 capítulos, cada uno de ellos, cabía en un solo rollo. Cabía todo en un solo rollo. Todo el grupo de estos 12 profetas, era más corto que Isaías, que Jeremías o incluso Ezequiel. Por eso le llamamos profetas menores. El nombre de cada uno de estos profetas tiene un significado que se conforma de manera extraordinaria a su mensaje. Y hoy vamos a ver específicamente uno un poco más adelante. 2. No hay consenso en cuanto al orden en que fueron escritos. No se sabe exactamente cuándo. Se sabe muy bien que los escribió, pero realmente no se sabe cuándo ni exactamente dónde. Aunque, como veremos, eso es lo que menos importa del mensaje de estos profetas. Y posiblemente, en el orden que lo tenemos en nuestras Biblias, tenga más que ver con el género, es decir, el tema que se trata, que con la cronología. Algunos estarán pensando, bueno, ahora pues vamos a empezar por Oseas, que es el primer profeta menor. Pues no vamos a empezar por el primero de nuestras Biblias, sino por uno de los más llamativos y controversiales. ¿Y por qué es uno de los más llamativos y controversiales? Porque al profeta se lo tragó un pez. Ya sabéis de quién hablo, ¿no? De Jonás, ¿verdad? Es el quinto de estos 12 profetas. Pero antes de empezar propiamente con el libro del profeta Jeremías, considero que hay una cuestión que voy a tratar muy brevemente, pero que es importante para saber qué es y cómo es un profeta del Antiguo Testamento. Porque creo que todo el mundo en general está muy equivocado de lo que es un profeta, o de lo que debe ser un profeta, o cuál es el carácter de un profeta del Antiguo Testamento. Y también es importante este breve conocimiento que voy a dar sobre los profetas del Antiguo Testamento, porque nos sirven para reconocer a un profeta.
Porque existe una enorme diferencia entre la conducta y la actitud de un verdadero profeta de Dios de los que se autoproclaman profetas. Y por eso es bueno saberlo, porque también así nos protege de los falsos profetas. Primer punto. En el Antiguo Testamento hay muchos profetas. Hay muchos más de los libros que tenemos. Hay profetas famosos y hay otros profetas que son totalmente anónimos, menos famosos. Profetas que escribieron libros, que los tenemos en nuestra Biblia, y profetas que no escribieron libros, pero que también tuvieron una importancia en su momento y con las personas y el tiempo en el que vivieron. Pero todos ellos tenían unas mismas características esenciales. Todos ellos tenían unas mismas características esenciales. Segundo, empieza por Abraham, sigue con Moisés. Y así vamos recorriendo toda la historia de Israel hasta llegar a Juan el Bautista, que es el último profeta del Antiguo Testamento. Lucas capítulo 7, versículo del 26 al 28, o Mateo capítulo 11, versículo 13. Tercero, el profeta no es alguien que se dedique a adivinar. Lo hace en algún momento, pero eso es la excepción, no es la regla del profeta del Antiguo Testamento, sino que habla en el nombre de Dios. Ese es el profeta auténtico de Dios. Habla en el nombre de Dios, el mensaje de Dios. Cuarto, el profeta bíblico es alguien que conoce muy bien el pasado. Es decir, conoce muy bien la historia de Israel. Y la historia de los profetas que le antecedieron. Y la historia de los patriarcas. Es alguien que percibe el presente muy claramente y se proyecta hacia el futuro. Analizando el presente y el conocimiento de Dios, es capaz de ver el futuro y ve las cosas como Dios las ve. Muy importante. El profeta de Dios ve las cosas como las ve, como las siente Dios. No como Él las ve, como su generación las ve o como les gustaría que fuera. Quinto, el mensaje del profeta es un mensaje parcial. Solo ha sido totalmente traído el mensaje por el Hijo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Sexto, el mensaje del profeta es para un momento y situación concreto. Y séptimo, esto es una nota, el que dice que el profeta se acaba con el Antiguo Testamento es porque no sabe realmente lo que es el ministerio profético. Y el ministerio profético es los 6 puntos que acabo de comentar. Y en el Antiguo Testamento, incluso me atrevería a decir, actualmente hay profetas de Dios. ¿Por qué? Porque cumplen estos 6 puntos. En ocasiones el verdadero profeta se resiste a desempeñar su función. Es el impulso directo de Dios y no un arrebato, ni mucho menos la ambición, el que empuja a cumplir con su misión. A veces incluso intenta evadirse su cometido, como vamos a ver ahora. Ese es el caso que aparece reflejado en uno de los libros más extraordinarios del Antiguo Testamento, por diferentes razones, y que vamos a analizar ahora. Esto es un profeta de Dios auténtico, antes y ahora. Vamos a Jonás, quinto libro, el quinto profeta menor, casi ya terminando por nuestras Biblias,
terminando el Antiguo Testamento. Dice Jonás, capítulo 1, versículo 1. El Señor dirigió estas palabras a Jonás, hijo de Amitai. Encontramos en el Nuevo Testamento un ejemplo de una falta de honestidad o de ignorancia de los dirigentes religiosos. Sí. Vamos a Juan capítulo 7, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 52, dice: le respondieron, versículo 50, uno de ellos, Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, preguntó: ¿permite nuestra ley condenar a alguien sin antes escucharlo y conocer los hechos? Le respondieron los dirigentes judíos: ¿Ahora va a resultar que tú también eres Galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea jamás ha surgido un profeta. ¿Esto que estaban diciendo era cierto? No era cierto. Vamos a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, dice, hablando del reinado de Jeroboam II, 14, versículo 25, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel, la cual él había anunciado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Gat-Efer está en Galilea, al sur de Nazaret. Es decir, que sí se había levantado profeta en Galilea. Aquí una falta de honestidad o de ignorancia. Que al caso es casi lo mismo, de los que se suponen que tienen que enseñar al pueblo. Por lo tanto, aquí aprendemos una cosa importante: la importancia de conocer bien las Escrituras, de empasparse bien de las Escrituras, para que si vienen este tipo de personas, no puedan engañarte, enseñándote cosas que dice la Biblia que no dice, o que no dice pero que sí dice. Bien, pues vamos a Jonás. Seguimos en Jonás, capítulo 1. Como es lógico, no podemos leer los 4 capítulos, pero sí voy a resaltar unos cuantos versículos para situarnos en la historia, para centrarnos y orientarnos totalmente en las enseñanzas que quiero compartir esta mañana con vosotros. Jonás, capítulo 1, versículo 2 al 4. Ponte en marcha, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y luego versículo 15 y 17. Y tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor ante el Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero el Señor tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bien, Dios envía a Jonás a predicar el arrepentimiento al principal de uno de los enemigos de Israel. Es decir, Dios no manda a Jonás a predicar a gente buena, porque se lo merece. Ve y predícales
porque son gente buena, para que me conozca. No, lo envía a predicar el arrepentimiento a un pueblo enemigo de Israel, a los asirios y a su capital Nínive. Gente muy peligrosa. Era gente muy peligrosa. Imagina por un momento que Dios te envía a predicar a gente muy peligrosa. No sé, actualmente a Afganistán quizás, a los talibanes, o a Corea del Norte, que te envía Dios, ve allí, a predicar el arrepentimiento. Pues una cosa así sería lo que Dios le ha mandado a Jonás. A un pueblo guerrero y cruel en extremo. Un ejemplo, empalaba a los prisioneros de guerra. Eso quiere decir que los clavaba en estacas. Eso significa empalar. Sacaba a los ojos de los pueblos que se resistían a su conquista. Y deportaba a poblaciones enteras. Los echaba de su tierra y los mandaba a otra tierra. Así era esta buena gente, a la que es mandada Jonás. Y que él tenía muy claro que esta gente era así. ¿Y qué hace Jonás? Pues dice que de eso nada. Que él no va a ir allí a predicarles que se arrepientan. ¿Por qué? Por dos razones muy sencillas. Porque Jonás ama a su pueblo y odia a sus enemigos. Y segundo, porque conoce muy bien a Dios. Y como conoce a su Dios, dice, si voy y les predico que se arrepientan, lo mismo se arrepienten. Y no los castigan. Y ese pueblo no merece que no sea castigado. Porque ese enemigo odia a Israel. Me odia a mí, que soy judío. Jonás significa paloma. Aquí lo que habíamos comentado de que los nombres de los profetas también tienen su importancia. Jonás significa paloma. Dios le envía como mensajero de paz. Pero él no quiere ir como mensajero de paz. Se comporta más bien como águila. Se comporta más bien como águila. Para evitar ir hasta allí, saca un pasaje para marcharse al otro extremo del Mediterráneo, a Tarsis, a Tartesos, actual España. Y un viaje que en aquella época duraba casi un año. Es decir, se propuso irse lejos, y no le importó cómo. Pero el plan le salió mal. Dios desató una tempestad como no se había visto nunca, y dedujeron los marineros que algo divino, algún Dios estaba detrás de todo esto, que algún Dios estaba enfadado. Después de investigar, supieron que era por causa de Jonás, y después de mucha reflexión y resistencia, porque no eran tan crueles estos paganos como quizás podemos pensar en un momento, sino que le dieron importancia a la vida de Jonás, pero al final no tuvieron más remedio que echar a Jonás al mar. Y cuando lo echaron al mar, que el mar ya se relajó, el profeta fue tragado por un gran pez. Por un gran pez. No dice por una ballena. El texto no dice una ballena. Es igual que Génesis, que no dice una manzana. Hay que tener cuidadito con estos pequeños detalles, ¿sabes? Porque puede manifestar cierta ignorancia, ¿no? Y alguien muy avispado te puede decir, lo ves, no sabes, no conoces ni tus escrituras. Pues la escritura no dice que era una ballena, como en Génesis no dice que era una manzana lo que tomó Adán y Eva. Usa un término general y popular. Igual que en Génesis no sabemos realmente qué fruto era, pues tampoco sabemos realmente qué animal acuático era. Pero da igual, no es lo importante de la historia, ¿verdad? Esas disquisiciones, no nos vamos a perder en esas disquisiciones, no vamos a pelearnos por saber el sexo de los ángeles, ¿verdad? El punto central de este hecho es lo que leemos en el capítulo 2 de Jonás,
versículo del 1 al 10. Leemos en Jonás capítulo 2, versículo del 1 al 10. Entonces oró Jonás al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Me envolvió la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado lejos de tu presencia, pero aún volveré a ver tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma. Me cercó el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que te prometí, la salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en la tierra. Existen varias interpretaciones de esta parte de la historia de Jonás. Una, que es la más difundida, ¿no? Existe la interpretación de que este pasaje es una alegoría, es decir, una figura retórica y literaria que consiste en representar una idea abstracta a través de elementos simbólicos. Es decir, hay una enseñanza espiritual, pero la historia no es real. Claro, y ahí nos encontramos con un problema, porque si defendemos esta interpretación, entonces estamos enseñando que Jesús era un mentiroso o un ignorante, porque cuando él habló de Jonás, habló como una historia real y verdadera, y que él conocía a Jonás. Segunda interpretación, existe la posibilidad de que Jonás sobreviviera al hecho de ser tragado de una manera sobrenatural. Dios lo protegió. Puede ser, perfectamente, porque Dios tiene ese poder. Aunque también hay constatado en la historia marineros tragados por ballenas que con daños físicos, pero sobrevivieron a esa experiencia. Fueron vomitados por las ballenas. Y aunque salieron mal, pero estaban vivos. Bueno, puede ser. Esta interpretación puede ser, perfectamente. Que Dios lo protegiera de manera sobrenatural. Y luego existe la tercera interpretación, que a mí personalmente es la que más me gusta, y que también la que defienden muchos intérpretes. Es que Jonás muriera realmente y describe su experiencia durante la muerte, y que Dios le sacó de la sepultura, esa sepultura en el estómago del gran pez, es decir, que resucitó. ¿Hay casos en la Biblia de que Dios resucitó muertos? Sí, porque no pudo resucitar a Jonás del vientre del pez. Y además esta interpretación encajaría perfectamente con el paralelo realizado por Jesús en Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41. En Mateo capítulo 12, versículo del 39 al 41. Él respondió: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los habitantes de Nínive se levantarán, bueno, 41, no, 39 y 40.
la muerte de Jesús en el sepulcro. Pues encajaría, esta tercera interpretación encajaría muy bien con las palabras del profeta Jonás. Las palabras de Jesús encajarían muy bien con la experiencia del profeta Jonás. Elegid la que más os guste. No hay que ser dogmático en estas cosas. El Señor se dirige a las gentes que voluntariamente ignoran a su Mesías y que son infieles a su Dios. ¿Qué nos está enseñando el Señor aquí? Haciendo un paralelo entre lo que le está pasando a Jonás y su propia muerte y resurrección. Pues que es un llamado a la ignorancia de la gente, a ignorar a su Mesías y a ser infieles, y que están siendo infieles a su Dios. La señal del profeta Jonás, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? Primero, la muerte. Segundo, la sepultura. Tercero, la resurrección. Hoy tenemos la pasión y resurrección del Señor. Que tanto nos gusta recordar a los españoles en ciertos periodos del año, ¿verdad? Sin profundizar en lo que realmente significa este mensaje de Jonás, este paralelo del Señor Jesucristo con el profeta. El Hijo del Hombre que regresa de la muerte para terminar su misión. Romanos capítulo 4, versículo 25. Una misión de salvación, de rescate, como había sido llamado el profeta Jonás, a una misión de salvación y de rescate, porque necesitamos ser salvados, necesitamos ser rescatados, porque el juicio de Dios está sobre todos los hombres, y está sobre ti, y está sobre mí. Capítulo 3. Jonás llega a Nínive, comienza a dar el mensaje que Dios le había dicho. Es decir, si no se arrepentían, en 40 días Dios destruirá a la ciudad. Contra todo pronóstico, Nínive cree al profeta y se arrepiente. No fueron tan necios de negar su carácter belicoso y violento. Aceptaron la verdad sin excusas. ¿Cuánta gente hay a la que le presentas el mensaje del Evangelio y empiezan con las excusas más peregrinas? Ellos no, y eran paganos. No reconocían al Dios de Israel. Pero hubo algo que llegó a sus corazones y a sus mentes que les dijo, es cierto, somos así, y Dios merece que nos castigue. Y se comportaron con sinceridad y con sabiduría, se arrepintieron, y Dios no desencadenó su juicio sobre ellos. ¡Qué buena noticia! Pero no para todos. No fue una buena noticia para todos. Este libro bien podía haber acabado en el capítulo 3, con esta buena noticia. Pero entonces nos habríamos perdido una de sus enseñanzas más importantes. Pensemos en una de las acciones más terribles en las que podamos imaginar. Imaginemos una de las acciones de guerra más crueles, o uno de los atentados más crueles que haya podido haber en nuestra historia contemporánea y cercana. ¿Por qué ir a esa gente, a esos asesinos o a esos terroristas y decirles que el juicio de Dios caerá sobre ellos si no se arrepienten? Pensad en vuestro peor enemigo y aún así tú vas y le dices, si te arrepientes, Dios te va a perdonar. La reacción de Jonás era la de un hombre airado y vengativo. Airado y vengativo.
Cuidado con esa actitud. No ve con agrado que pueda verse libre una potencia hostil, un enemigo de Israel. No ve con buenos ojos, no se alegra de que se arrepientan y cambien su actitud y su vida. Y entonces llegamos al episodio de la calabacera en el capítulo 4. Jonás está ahí esperando a las afueras de la ciudad en un monte, porque había que esperar 40 días, a ver si se arrepentía, si realmente se había arrepentido sinceramente y Dios le iba a castigar o no. Y estaba ahí aguantando el sol y Dios hace crecer una calabacera para que le dé un poco de sombra y al día siguiente manda un gusano e igual que le da la calabacera se la quita. Y esto le parece horrible, le parece muy cruel al profeta que Dios mate a su calabacera. Increíble, ¿verdad? Las palabras de Dios constituyen uno de... Y ahí viene la respuesta de Dios. Y las palabras de Dios constituyen uno de los retratos más explícitos de cómo es el corazón de Dios, que no es como el de los hombres. Cosa más curiosa, El corazón de Dios no es como el nuestro. Jonás no entendía cómo Dios podía tener misericordia de una ciudad con 120.000 almas y un detalle muy bonito, y muchos animales. También se preocupó de los animales que había en aquella ciudad. Dios, el Dios del Antiguo Testamento, no es tan malvado como muchos enseñan. El Dios del Nuevo Testamento es muy bueno, el Dios del Antiguo Testamento es cruel. En esta historia vemos que Dios es cruel, que es vengativo. Hay de los que piensan que la única manera de acabar con los males es exterminándolos. Repito, el corazón de Dios no es como el corazón de los hombres. Isaías capítulo 55, versículo 8. Tengámoslo siempre presente. Dios no es judío ni gentil. ¿Pero qué me estás diciendo? Dios no es judío ni gentil. Él ha creado a todos los hombres. Dios no ama a una nación más que a otra. Algunos países, naciones o etnias creen que sí. En el siglo XVI los españoles creíamos que Dios era español, porque ganábamos todas las guerras y estábamos matando judíos, moros y protestantes por donde íbamos. Y de pronto un día, en el siglo XVII, Dios dejó de ser español. ¿No os parece un absurdo? Pues tan absurdo como lo que pensaba Jonás, que Dios era judío. Dios no es nacionalista. Dios no entra en política. No es nacionalista. Y aquí me gusta una pequeña nota que escuché, la diferencia entre un patriota y un nacionalista. Un patriota ama a su nación. Un nacionalista odia al resto de naciones. Y Jonás no era un patriota, era un nacionalista. ¿Hay muchos nacionalistas hoy en día? ¿Hay muchas naciones nacionalistas? Dios no hace excepción de personas. Romanos capítulo 2, versículo 1. Para terminar, tengamos esto en cuenta la próxima vez en nuestras oraciones o cuando escuchemos las noticias y en las decisiones relacionadas con la política.
la próxima vez, antes de abrir nuestra boca para orar, o para juzgar una noticia, o para votar, tengamos en mente la historia de Jonás. Porque el gran pez ya no es algo más que un simple pez. El gran pez ya es algo más que un simple animal en esta historia. Y creo que a partir de ahora también debe serlo para nosotros. Y Nínive, a partir de ahora también, debe ser más que una simple ciudad antigua. Que el Señor bendiga. Amén.